Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida más cálida y animarte a que te quedes un ratito y te unas a esta gran familia. Aquí hablamos de todo un poco, pero sobre todo nos encanta el chisme, las historias jugosas y, claro, el mundo del espectáculo, así que si eso te va, este es tu lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué gusto me da tenerte de vuelta. Los quiero un montón y valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Hoy, como habrás visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado causando mucho revuelo en las redes sociales, y es que parece que hay boda en secreto a la vista. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos hacen magia, y que han puesto a suspirar a millones de personas alrededor del mundo. ¿Será que finalmente se animaron a dar el gran paso? ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores que circulan? Hoy vamos a desentrañar este misterio, a analizar cada pista y, bueno, a soñar un poquito con esta pareja de ensueño. Así que agarra tus palomitas, ponte cómodo, acomoda ese cafecito o tu bebida favorita y prepárate para un chisme de aquellos, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Que la información de hoy está de infarto. La historia de Demet y Can es como sacada de una telenovela, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Y es que vamos a admitirlo, la química que mostraron en Erkentzikos era innegable. Era como ver magia en pantalla, ¿verdad? Esas miradas que traspasaban la pantalla, esos gestos llenos de complicidad, esas sonrisas que iluminaban cualquier escena. Todo indicaba que ahí había algo más que una simple amistad. Era una conexión que se sentía palpable, que nos hacía creer que no solo eran excelentes actores, sino que realmente compartían una conexión especial. Y claro, como era de esperarse, los fans de la serie nos volvimos locos y empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas, esperando que ese romance de ficción se hiciera realidad. Empezamos a buscar cada detalle, cada pista que confirmara nuestros deseos y empezamos a crear nuestra propia historia de amor para ellos, una donde la ficción se convertía en realidad. Y bueno, por un tiempo así fue. Después de terminar las grabaciones de la serie, Demet y Can se mostraron muy cercanos, compartiendo momentos juntos en diferentes lugares, e incluso hasta se les vio muy cariñosos. Los paparazzi no descansaban y cada imagen juntos era un festín para los fans. Los rumores no se hicieron esperar, y todos nos emocionamos pensando que nuestra pareja favorita de la tele, finalmente, se había dado una oportunidad en la vida real, era el cuento de hadas perfecto. Pensamos que la historia de amor que nos habían regalado en la pantalla, ahora la podríamos ver florecer en la vida real. Pero como suele suceder en estos casos, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. De un día para otro las noticias de su relación empezaron a escasear, y poco a poco, la ilusión de muchos fans se fue desvaneciendo como un sueño que se desvanece al despertar. Se hablaba de distanciamiento, de celos profesionales, de agendas incompatibles y hasta de problemas personales que habrían llevado a la pareja a tomar caminos separados. Los corazones rotos no se hicieron esperar y, bueno, muchos creímos que la historia de Demet y Can había llegado a su fin. Fue como si el telón hubiera caído y la obra de teatro hubiera terminado, dejándonos con el corazón en la mano. Empezamos a especular sobre qué pudo haber salido mal y muchos nos preguntábamos si realmente habíamos llegado a ver la verdadera historia de amor o solo una ilusión. Sin embargo, como toda buena telenovela, esta historia tiene un giro inesperado, un giro que nos hace volver a creer en la magia de esta pareja. Y es que en las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han vuelto a sonar con fuerza, como una melodía que nos reconforta después de una larga noche. Se han filtrado fotos y vídeos de Demet y Can juntos, no en eventos públicos, sino en situaciones más íntimas, como cenas privadas en restaurantes discretos, paseos en lugares alejados de las miradas curiosas. Y hasta se habla de que se les ha visto compartiendo tiempo con sus familias. Y es aquí donde la teoría de la boda secreta empieza a tomar fuerza, como un castillo de arena que se empieza a construir con cada nueva filtración. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por tener fuentes cercanas a las estrellas, han publicado artículos y noticias que aseguran que Demet y Can estarían planeando casarse en secreto. Una noticia que ha hecho que los corazones de los fans vuelvan a latir con fuerza. Al parecer, la pareja habría decidido mantener su relación.
Fuera del ojo público y evitar así la presión mediática que les causó su noviazgo anterior, que los llevó a un escrutinio constante. Según estas fuentes, la boda se llevaría a cabo en una ceremonia muy íntima, con solo la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, las personas que realmente han estado presentes en sus vidas y que han sido testigos de su amor. La idea sería celebrar su amor de una forma discreta y alejada de los flashes de las cámaras, en un lugar que sea especial para ellos, sin la necesidad de una gran fanfarria. Quieren un espacio seguro donde puedan vivir su amor con libertad y tranquilidad, sin que el mundo exterior los observe y juzgue. Sin embargo, como es de esperar en estos tiempos de redes sociales y filtraciones, las noticias no tardaron en propagarse como pólvora. Y aunque no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet Ocan, los rumores han despertado la imaginación de todos los fans, quienes vuelven a soñar con verlos juntos en el altar compartiendo un sí, acepto que selle su amor. Claro, es importante recalcar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay ninguna declaración oficial ni prueba contundente que confirme la boda de Demet y Can. Ni una foto del vestido, ni una invitación filtrada, ni una declaración oficial de sus representantes. Todo es un gran misterio y estamos jugando a ser detectives, buscando pistas en cada rincón de la web. Sin embargo, como buenos amantes del chisme, no podemos evitar analizar cada detalle y buscar pistas que nos lleven a la verdad. Y es que si nos ponemos a pensar, tiene mucho sentido que la pareja haya optado por el secreto. Después de todo el revuelo mediático que causó su relación anterior, es comprensible que Demet y Can quieran vivir su amor de una forma más tranquila y privada, sin que los medios y los fans opinen sobre cada detalle de su relación. Además, es bien sabido que ambos son personas muy reservadas y que no disfrutan mucho de la exposición pública. Son personas que prefieren la intimidad a los reflectores y que valoran la tranquilidad por encima de la fama. Así que si realmente se van a casar, lo más probable es que lo hagan sin grandes anuncios ni coberturas mediáticas. Optarán por un ambiente discreto, donde solo estén las personas que realmente importan. ¿Pero cuándo podría ser esta boda secreta? Aquí es donde la cosa se pone más interesante, donde nuestra imaginación empieza a volar y donde las teorías empiezan a multiplicarse. Algunas fuentes apuntan a que la ceremonia podría celebrarse en las próximas semanas, quizás aprovechando algún viaje o vacaciones de la pareja. Se habla de un destino exótico, un lugar alejado de los ruidos de la ciudad, donde puedan estar tranquilos y disfrutar de su amor. Otros, en cambio, hablan de una boda a finales de año, cuando ambos tendrían menos compromisos laborales y puedan darse el lujo de tomarse un tiempo para celebrar su amor. Algunos incluso han llegado a especular sobre un día especial para ellos, una fecha que tenga un significado especial en su historia de amor. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta la fecha exacta, lo cierto es que la expectación es máxima, como una cuenta regresiva que no sabemos cuándo llegará a cero. Los fans de Demet y Can estamos en vilo, esperando cualquier señal que confirme nuestras sospechas, como un barco en la tormenta esperando ver la luz del faro. Estamos revisando sus redes sociales, buscando pistas en las fotos que publican, analizando cada detalle de sus vestimentas, de los lugares que visitan y hasta de las canciones que comparten. Estamos tratando de descifrar los mensajes ocultos que puedan haber entre líneas. Es como ser detective por un día. Y la verdad es que aunque no haya nada confirmado, la emoción de pensar en su posible boda es innegable, como una mariposa que revolotea en el estómago al imaginar la boda soñada. Pero más allá de la emoción y el chisme, es importante reflexionar sobre lo que esta historia nos enseña, más allá de los rumores y las especulaciones. Y es que a veces el amor necesita espacio y privacidad para florecer, como una flor que necesita un ambiente cálido y tranquilo para crecer. No todas las relaciones están hechas para ser expuestas al ojo público, y es comprensible que algunas parejas prefieran mantener su intimidad alejada de los flashes de las cámaras, del juicio constante de los fans y la presión de los medios. En el caso de Demet y Can, es evidente que la presión mediática afectó su relación anterior, y es posible que esta vez hayan decidido tomar un camino diferente, una estrategia que les permita vivir su amor de forma más auténtica y sin la intromisión de terceros. Y aunque como fans nos encantaría saber todos los detalles de su vida privada, es importante respetar su decisión y permitirles vivir su amor de la forma que ellos consideren mejor. Respetar sus tiempos y sus espacios es fundamental para que su amor pueda crecer sin la presión externa. Ahora bien, volvamos al tema de la boda. ¿Qué detalles podríamos esperar si realmente se lleva a cabo? ¿Qué tipo de ceremonia podríamos imaginar?
Si tenemos en cuenta el estilo de Demet y Can, es probable que la ceremonia sea elegante y sencilla, sin grandes lujos ni excesos, sin una extravagancia innecesaria. Demet, con su gusto impecable por la moda, seguro que optará por un vestido de novia clásico y romántico, con líneas suaves y detalles delicados, un vestido que refleje su personalidad y belleza natural. Mientras que Can seguramente se decantará por un traje sobrio y sofisticado, con un corte que realce su figura y un estilo que combine elegancia y modernidad. En cuanto a los invitados, como ya hemos mencionado, serían solo sus familiares y amigos más cercanos, personas que realmente importan en sus vidas y que han estado presentes en los buenos y malos momentos, en sus alegrías y tristezas. Y aunque no habrá una cobertura mediática del evento, seguro que algún detalle o foto se filtrará a las redes sociales, para el deleite de todos los fans, como una pequeña ventana a ese momento tan especial que todos quisiéramos presenciar. Y quién sabe, a lo mejor hasta nos encontramos con alguna sorpresa, algún detalle inesperado que nos haga suspirar aún más. Y bueno, mientras esperamos alguna confirmación o señal sobre esta boda secreta, lo que sí podemos hacer es disfrutar de la magia de Demet y Can, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal. Podemos seguir admirando el talento de ambos, tanto en la actuación como en otros ámbitos, y podemos seguir soñando con verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Después de todo, su historia nos ha enseñado que el amor puede superar cualquier obstáculo, y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y si de verdad se casan, pues muchas felicidades. Desde aquí les mandamos nuestros mejores deseos y nuestro apoyo incondicional. Y si no, pues seguiremos admirándolos y soñando con su amor. Porque el amor, en todas sus formas, siempre es motivo de alegría. Además de la posible boda, también es interesante analizar la situación profesional de Demet y Can, dos estrellas que brillan con luz propia. Ambos han tenido mucho éxito en sus carreras, tanto en Turquía como a nivel internacional, y siguen cosechando éxitos con nuevos proyectos que no dejan de sorprendernos. Demet, por ejemplo, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar diferentes papeles y conquistar al público con su carisma y belleza. No importa el personaje que interprete, siempre logra conectar con el público y transmitir emociones auténticas. Mientras que Can, por su parte, ha logrado consolidarse como uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel mundial, gracias a su atractivo y talento innato, con una presencia escénica que deja sin aliento. Y es que la verdad, ambos tienen una química impresionante, una conexión especial que va más allá de la pantalla, y juntos hacen magia. No es casualidad que Erkenci haya sido un éxito mundial, y que la pareja haya conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su talento, carisma y química son una combinación perfecta que ha cautivado a la audiencia. Y es precisamente esa química, esa conexión especial entre Demet y Can, lo que ha alimentado las esperanzas de muchos fans, quienes no pierden la fe en su amor, que siguen creyendo que su historia no ha terminado. Y es que aunque la vida real no siempre es como en las telenovelas, a veces los caminos vuelven a cruzarse y las segundas oportunidades sí existen. Hay historias que parecen estar destinadas a unirse, y a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra una forma de brillar. Así que mientras esperamos alguna confirmación o desmentido sobre la boda, lo que podemos hacer es seguir apoyando a Demet y Can en sus proyectos profesionales, y seguir soñando con un futuro juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Y si la boda se confirma, será un sueño hecho realidad para muchos fans. Un final feliz que todos hemos estado esperando. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de chisme y especulaciones, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado del revuelo que ha causado la noticia de una posible boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Hemos analizado los rumores, las pistas y las filtraciones que han surgido en las últimas semanas, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las estrellas y su derecho a vivir su amor de la forma que consideren mejor. También hemos hablado de la trayectoria profesional de Demet y Can, y de cómo ambos han logrado consolidarse como dos de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel mundial. Y por supuesto hemos soñado un poco con la posibilidad de verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Hemos hablado de los inicios de su relación, de la magia que crearon en Erkenci, del revuelo mediático que causó su romance y de cómo sus caminos se separaron, solo para volverse a encontrar en medio de rumores de una posible boda secreta. Hemos analizado cada pista y cada detalle, especulando sobre la fecha y el lugar de la ceremonia.
Y aunque no hay ninguna confirmación oficial, la emoción es palpable y los fans seguimos soñando con la idea de verlos juntos en el altar. Hemos recordado que detrás de las estrellas, hay seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Y también hemos resaltado el talento de ambos, su dedicación a sus carreras y el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Ahora sí, gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado de este chisme de aquellos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más y por ser parte de esta gran comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que abordamos en el canal, así que no se olviden de dejar sus opiniones y teorías sobre esta posible boda secreta. ¿Creen que realmente Demet y Can se van a casar? ¿Cuándo piensan que será? ¿Cómo se imaginan la ceremonia? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Los quiero. Y que viva el chisme. Y no se olviden, el amor siempre encuentra su camino.